Muchas gracias, dragoncitos, a quienes nos escuchen en este episodio. Gracias, Oli, por aceptar la invitación a esta nebulosa vivero de estrellas. Gracias, Pam, por tu entrega, tu compromiso y toda la chispa que aportas a esta sección y a Frecuencia Eco en general. Bueno, el día de hoy vamos a desmitificar, o más bien conocer un poco la versión de la parte masculina en todo esto relacionado con la sexualidad, y si todo fluye, o más bien todo va a fluir, pues durante los siguientes episodios tendremos por aquí a Oliver compartiendo con nosotros también toda su experiencia y pues todo lo que esté dispuesto a dejar aquí con esa valentía que lo caracteriza para este episodio. Muchas gracias por la Así es que, introducción. Pam, gracias por estar aquí, Oli. Pam, ¿te parece si te dejamos el micrófono para que vayas interactuando y compartiendo las preguntas que tenemos para él y para todos los que lo escuchen? Ok, como ya habíamos dicho en episodios pasados, pues seguíamos con esta introspección respecto a información, respecto a nosotros mismos, respecto a cómo pasa cuando incluso nos relacionamos con otra persona, y por eso trajimos hoy a Oli y queremos que hoy nos comparta sobre todo cómo ha sido su experiencia en todo este desarrollo en su vida. La primera pregunta que teníamos para ti era justo eso. ¿Tú recuerdas exactamente, o bueno, no necesariamente exactamente, pero en qué momento de tu vida comenzaste a sentir como cierta curiosidad por adentrarte no solo a tu sexualidad, sino incluso el sexo en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuándo comenzamos a escuchar de ello y cómo es que nos vamos empapando de ello? Claro, pues bueno, para poner un poquito de, de precedente de base, yo nací en 1976, tengo 46 años. Entonces, pues bueno, en esa época de adolescencia, pues no, obviamente no había nada de internet, no había nada parecido a ese tipo de cosas. Pues las únicas fuentes de información era una biblioteca, ¿no? Entonces, pues difícilmente un adolescente entra por su propio pie a una biblioteca y prefiere enrollarse con la información que tienen los mismos adolescentes, que es desinformación, y pues todos andamos igual y creemos que el otro es experto y uno no, ¿no? Entonces, pero creo que desde un paso atrás, creo que desde atrás, desde incluso saber o entender el tema de la sexualidad, nunca lo he platicado con mis amigos, no sé si fui precoz o no fui precoz, pero yo empecé a masturbarme desde antes de yo tener la capacidad de eyacular. Entonces, para mí la sorpresa fue que después de un tiempo de explorarme, de acariciarme, y no salía nada, de pronto sale algo extraño, ¿no? Entonces, eso sí lo recuerdo bien, ¿no? Como que, bueno, ¿qué pasó, no? Algo diferente está pasando. Entonces, es cuando entre burla, entre juego, empiezas como con los amigos, así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Pero incluso desde antes de saber qué estaba yo haciendo, ¿no? Ni siquiera entendía yo qué estaba yo haciendo. Simplemente era una exploración, una sensación de placer y pues dices, bueno, aquí me quedo, ¿no? Se siente bien, ¿no? Entonces, creo que desde esa parte y a partir de ahí, pues es pura desinformación hasta donde yo pude ya agarrar un libro, recuerdo mucho ya de adulto, te hablo a lo mejor de a unos 25 o 27 años, donde yo encuentro un libro que se llama el hombre multiorgásmico, ¿no? Y empiezo a entender esos conceptos, estudio una maestría en desarrollo de potencial humano y tenemos fines de semana completos sobre temas de sexualidad y dices, yo pensé que lo sabía todo, ¿no? Y no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces, tanto como curiosidad, no, sino como con lo que yo tenía era suficiente y yo creía que era demasiado, ¿no? Entonces, creo que había poca curiosidad. La curiosidad, la mayor pornografía que había en ese entonces eran las famosas revistas que alguien encontraba abajo del colchón del papá, ¿no? Y se las robabas y empezabas a curiosear y todo eso, pero nada más, ¿no? Nada que ver con ahora que encuentras un montón de cosas por todos lados, y pues era muy penado, ¿no? Era muy tabú, entonces tenía que ser perfectamente escondido, demasiado morbo, ¿no? En esa parte, ¿no? Y ni siquiera entender qué es lo que estaba pasando o qué sucedía, ¿no? Entonces creo que
Ya fue muy grande la curiosidad, pero la experimentación creo que sí fue muy chico, sin siquiera entender qué estaba pasando, qué estaba yo haciendo. Ok, por ejemplo, respecto a esto que comentas, que ahora es cuando has logrado encontrar un poco más de información, ¿qué tan fácil te ha sido en cuestión de que hace unos episodios yo le platicaba a Eli que había encontrado un documental en Netflix que se llama Los principios del placer? Y es Ujú, un documental muy bueno, muy completo, sin embargo, en él solo se comparte información respecto a la sexualidad de la mujer. O sea, ujú. todo lo que tienes que saber respecto a tu cuerpo, respecto a tu placer, respecto a incluso como a esta parte del sexo responsable y todo, pero todo muy enfocado a la mujer. Y Sí, entonces, para ti como hombre, ¿cómo ha sido esta, has logrado obtener esa misma información o consideras que se imparte justo esta misma información también para los hombres? hay mucha información que te lleva a pensar que el hombre tiene la responsabilidad total de crearle un orgasmo a una mujer. Pues bueno, yo me la pasé leyendo muchas cosas, investigando muchas cosas para poder ser ese hombre, ¿no? Ujú. Hasta que después pasa y dice, oye, no, en una plática precisamente con Miguel Ruiz, en un retiro que hubo con él ahí en Teotihuacán, eh, decía, es que el sexo es para usarse mutuamente, ¿no? Se oye muy feo, pero es, aquí estoy para que me uses y déjame usarte, obviamente con el consenso, ¿no? Con la parte mutua, pero entonces yo no me preocupo por tu disfrute, sino del mío y tú del tuyo conmigo como herramienta. Entonces me pareció un concepto nuevo para mí en ese entonces y eso fue, no tiene mucho, hace unos 12 años, donde dije, sí es cierto, ¿no? Y te quita toda la presión y te quita toda ese yo debo de, para ser un buen hombre tengo que provocar un orgasmo a una mujer, ¿no? O sea, esa es una carga muy grande para los hombres, déjame decirte. Y un poco más, por ejemplo, como respecto a pasa, pasa, pregúntale. Sí, déjenme rapidísimo. Es que, ¿saben? Eso no solo es un prototipo para los hombres, sino también para las mujeres, como este chip de él tiene que encargarse de tu orgasmo. O bueno, yo creo que yo estoy 37 años, ¿no? En el 85, no sé de qué generación, no sé cómo sean las demás, porque yo sí me considero una persona muy precoz en la parte sexual, fui una persona muy precoz, sin embargo tenía como muy poca información, pero también por otro lado presionaba mucho creyendo que así era, que la otra persona era la que tenía que estar encargada de mis orgasmos, porque aparte yo creía que era difícil, que era malo yo saber sobre sexualidad. Entonces mi Ujú. pareja tenía que saber sobre sexualidad y por lo tanto él se tenía que encargar de todo lo que tuviera que ver con la sexualidad. Nunca fue así, pero sí llegué a presionar. Y qué bueno que nos dices, qué bueno que les dices a todas las mujeres y a los hombres que no va por ahí, ¿no? Sí, no. Que está muy alejado de la realidad. Claro, es como una danza, es un baile, entonces sí, yo guío, tú guías, eh, hay esa comunicación muy sutil, muy rápida, donde sí es por aquí, no es por aquí, entonces vamos bailando juntos y es exactamente como el baile, ¿no? O sea, cuando de pronto la pareja no quiere dar vueltas, pues hay algo, un movimiento, una rigidez donde dices, no quiere dar vueltas, ¿no? Donde sí quiere dar vueltas, pues hay como cierta flexibilidad, cierto, como que se empieza a dar vuelta ella solita y dice, quiere dar vueltas, ¿no? Pasa exactamente lo Justo. mismo a la hora de dar vueltas, precisamente. Sí, y justo de ahí nacen esas preguntas, que se tiene tanto esta exigencia de que tienen que tenerlo todo ya, o sea, nacer con el chip de cómo es que se tiene que llevar esa relación sexual, porque tú como esa, un tanto en esta cultura de macho, de tienes que saber cómo hacerlo, porque al final está en tu genética como hombre, tener que complacer completamente a una mujer. Y Sí. entonces todo eso creces y se desmitifica, ¿no? Y te das cuenta de que no es así, no sabes cómo hacerlo porque primero tienes que aprender cómo hacerlo contigo mismo. Y muchas historias de dobles engaños, ¿no? Donde, bueno, yo finjo que creo un orgasmo y la mujer finge que lo tiene y entonces, pues ahí no la llevamos, ¿no? Yo miento y tú finges, entonces, pues ¿a dónde vamos a dar así, ¿no? Sí, por ejemplo, respecto a la información que has tenido en cuanto a salud sexual,
un poco más de que, más allá de la pornografía, ¿cómo hoy en día para ti es un poco más hablar como de anticonceptivos, el tipo de cosas de cuidarte, no solo a enfermedades, sino incluso a planificación familiar y todo esto? Para hombres sigue siendo completamente distinto al hecho de que a una mujer se le impone tienes que tenerlo todo claro, porque al final si en algún momento llega algún embarazo es tu responsabilidad. Claro, sí, hay dos vertientes muy grandes en esa parte para los hombres y se separan totalmente. A lo mejor para la mujer es muy similar, pero para los hombres es precisamente es cuidar un embarazo, pero también cuidarnos de alguna infección, ¿no? Y bueno, yo aprendí a la mala precisamente, ¿no? En alguna historia, no voy a decir nombres, ¿no? Pero yo iba de chaperón, ni siquiera iba emparejado con nadie pues mis amigos salieron desemparejados, yo salí emparejado, no iba yo preparado y al tener sexo sin protección me hago de una infección, ¿no? Entonces también fue algo así como extremadamente nuevo para mí. ¿Qué está pasando, no? Y fui al doctor, me explicó, aprendí ya algunas cosas y a partir de ahí, desafortunadamente, por muchos años, ahora ya no, por muchos años ya es miedo, ¿no? Es esa parte donde llegas a tener sexo sin precaución. Ahorita ya no está como tan mitificado, pero cuando yo empecé mi vida sexual fue cuando empezó todo ese boom del SIDA, ¿no? Y toda esa parte donde fue precisamente en ese trance donde se termina de pensar que solamente era para los homosexuales y que también a los heterosexuales les podía dar SIDA. Entonces yo llegaba a tener sexo sin protección y yo vivía atormentado por los próximos 3 o 6 meses porque dije, igual y ya tengo SIDA, ¿no? O sea, esa parte de querer sufrir por querer sufrir, ¿no? Cuando era tan fácil como cuidarse, ¿no? Pero no, o el otro puesto, ¿no? Que de pronto se quedaban condones en la cartera hasta que se caducaban, ¿no? Porque nunca los usabas, ¿no? Entonces pasaban ambas cosas, ¿no? Y complicado ese asunto, pero sí creo que los hombres hacemos ahora, tengo una hija adolescente de 20 años y platicamos mucho de esto, tiene mucha confianza conmigo y sé, no los detalles, pero sí lo más importante, su vida sexual. Y ya ahora los chavos es diferente porque ahora lo que evitan es un embarazo. Cuando en mi generación lo que evitábamos era una enfermedad. Porque si había un embarazo decías, ching, pues bueno, pues ya nos tenemos que casar, ¿no? Pues bueno, ya, ¿no? Y ahorita no, los chavos dicen, no, o sea, olvídate de la enfermedad, eso es lo de menos. Lo que no quiero es embarazarme. Un Entonces, embarazo. eso es lo que estoy huyendo ahora, ¿no? Entonces sí es diferente la percepción, pero sí, yo aprendí a la mala en esa parte y a partir de ahí, pues ya me empecé a documentar, demasiado tarde, pero me empecé a documentar y afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Entonces sí es complicado esa parte, como estar preparado antes de, no conozco a alguien a ningún hombre, de por sí los hombres tampoco abrimos mucho el corazón en ese aspecto con otros hombres, pero en el poco corazón abierto que he tenido con algunos amigos, nadie se ha preparado siempre ha sido un post cuando algo pasa y entonces ya te pones a investigar qué está sucediendo, ¿no? Pero no, creo que hay poca preparación en esa parte. ¿Y consideras que sea como por esta parte del alcance que se tiene de la información o porque realmente no les interesa? Desafortunadamente, en las escuelas, después de ver esa parte, vi generaciones atrás de mí, 5 o 6 años atrás, empezaban ya a ocupar la culpa, ¿no? Donde pues sacaban fotos así de cosas muy feas, totalmente infectadas y pus y alguien que se lo cortaban y cosas así, donde sí te espantas, ¿no? Entonces, pero ya vas en base al miedo y ni siquiera disfrutas una relación sexual porque tu mente está pensando en que cualquier ratito se rompe el condón o cualquier cosa y entonces te vas a ver como el de la foto, ¿no? No, o sea, nada de disfrute, ¿no? Es más tormenta que otra cosa. Sí, qué interesante es incluso esta parte de que más allá de géneros, incluso nuestras generaciones, o sea, el hecho de cómo se ha vivido la información respecto a que tú dices, bueno, en ese entonces el boom era el SIDA, ¿no? Sí. Y actualmente quizá no hay un boom con una enfermedad sexual, sin embargo, la gente sigue sin interesarle mucho esa parte de, o al menos considero que en mi generación son muy pocas las parejas que realmente dicen como de, si estoy teniendo como varios encuentros, vamos a frecuentar como el hecho de hacernos exámenes o de estarnos checando. Es, Ujú, a ujú. pesar de que no haya, la gente sigue sin interesarle mucho esa parte de la responsabilidad. Sí, sí, aparte, pues bueno, también como que cuando tienes como muchas parejas, pues tampoco te interesa mucho.
Lo que sí llegué a pasar también en algún momento donde ya decidí como tener una sola pareja, sí hicimos eso, ¿no? ¿Sabes qué? No sé, a los 18, a lo mejor ella ya tenía como 16, sí fuimos al doctor y decir, bueno, queremos tener una vida activa, sexual activa, pero segura, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eso creo que fue un punto a favor en mi vida sexual para esa parte, ¿no? Pero también era plan con maña porque pues obviamente lo que quería tener era relaciones frecuentes también sin ese riesgo ni de una infección ni de un embarazo, ¿no? Entonces, nada de gratis, ¿no? Siempre con algo por ahí, pero sí, creo que fue un punto a favor en mi generación. No, y aparte muy consciente de su parte, ¿no? Porque actualmente siento que mucha gente por miedo, por ese tabú, por ese decir como de no, ¿cómo vamos a ir a una clínica a cuidarnos y todo esto? Pasan cosas y situaciones que nos llevan a aprender a la mala, Sí, que más bien por más, así sean 16 o mucho antes, años que inicies tu vida sexual, es bueno acercarte y decir como de, bueno, si planeamos esto, qué mejor que hacerlo por esta parte. claro, Pero claro. ¿y cómo Sí. fue para ustedes? O sea, ¿ustedes cómo se les ocurrió esta parte de acercarse? Creo que por miedo, cuando menos de mi parte fue por miedo y yo creo que ella también, ¿no? Te digo, de ambas cosas, de una enfermedad o de un embarazo. Ok. Y Sí, bueno, regresando un poco más a esta parte de las presiones y toda esta parte, más allá de el deber ser al momento del sexo o ese tener que, ¿has tenido algún otro tipo de presiones dentro de tu sexualidad, ni siquiera compartiéndola con otra persona, sino contigo mismo? sí, te digo, primero esa parte, ¿no? De ser yo el responsable y cuando no se logra, pues el que hizo mal la chamba fui yo, ¿no? Entonces esa es una primer carga. La otra es que empecé a trabajar en mi emocionalidad y en el desarrollo de mi parte femenina. Entonces, pasas del cerebro límbico reptiliano a una parte más sensible y tiene sus precios también, porque de pronto yo llegaba a tener dificultades para tener una erección porque estaba yo enojado con mi pareja, ¿no? Entonces era la emoción que me traía así, que no me permitía concentrarme y tener un buen desempeño cuando a lo mejor cuando era yo totalmente inconsciente y más primitivo, pues no importaba, ¿no? O sea, si estoy enojado, no estoy enojado, si traigo alguna duda, no traigo, no importaba, eso era en automático y saciaba yo lo que tenía que saciar y san se acabó, ¿no? Pero entre más desarrollado también esa parte, en mi caso, en mi experiencia, también pues tiene esos precios, ¿no? De pronto desarrollar el lado femenino y caer también en esa parte de que pues la mujer a lo mejor por un detalle muy simple, de pronto el apetito sexual se va por completo, ¿no? Y los hombres más reptilianos pues no lo entendemos, ¿no? Así como que pues para ti es bien fácil, ¿por qué no quieres? ¿No? O sea, ¿cuál es el tema, no? Entonces, no entendemos esa parte, pero sí, en mi caso, creo que se me basó un poquito la mano y empezó a influir en mi desempeño esa parte de tengo que estar completo, tengo que estar al 100, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sí, y eso que comentas me llama mucho la atención, sobre todo por esta parte de que en otra de las preguntas teníamos eso respecto a que se tiene esta idea de que las mujeres somos como las que solemos tener más este lazo afectivo en el sexo, ¿no? Que son como las que más se involucran. Sin embargo, me causa curiosidad que tú dices que fue a partir de que desarrollaste como este lado femenino que comenzaste a sentir esto. Sí. Dínasele. Chicos, nos quedan 4 minutitos. ¿Les parece bien si cerramos la sesión y la volvemos a abrir o tienen tiempo? Yo sí, sin problema. Sí, va. Sí. Déjenme entonces decirle al hospedador que, que nos permita cerrarla y retomamos. En un Ok. momento les mando el link. Sí.